Vamos entonces con las siguientes ciencias sociales, que son la sociología y la historia. Bueno, la sociología y la historia son dos ciencias que se complementan totalmente, porque no solamente a veces tienen en común el mismo objeto de estudio, sino porque también resulta que sus métodos son muy parecidos. Entonces, bueno, si hubiera que diferenciar a la historia de la sociología, es muy sencillo. La sociología estudia obviamente a la sociedad humana, pero dos partes de esa sociedad humana: la estructura y el funcionamiento. La sociología es la ciencia que se encarga del análisis científico de la estructura y el funcionamiento de la sociedad humana. Obviamente su objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana y todos sus fenómenos, desde los buenos hasta los malos. Puede hacer experimentos sociales para probar el comportamiento de una persona, o puede la sociología analizar ese comportamiento que se ha dado, y no necesariamente a partir de un experimento que ya ha diseñado, sino simplemente de un fenómeno que ya se observó. La sociología también hace un montón de experimentos científicos con las personas para saber, bueno, el comportamiento de un sector determinado de la sociedad y cuáles podrían ser los resultados a partir de ese experimento. La sociología, bueno, sobra decir que es una ciencia muy importante, pero también sumamente interesante. Entonces, bueno, rápidamente retomando el tema, bueno, la sociología es la ciencia que estudia la estructura y el funcionamiento de la sociedad, y obviamente su objeto de estudio es la sociedad humana. La sociología, bueno, también podría entrar en terrenos del reino animal, pero en este caso, como nos estamos refiriendo a ciencias sociales, pues obviamente nada más nos referiremos a la sociedad humana. De la página de Face de Mensajeros Urbanos vamos a ver entonces un experimento sociológico, el cual se llama el bote del dinero. Aquí se puede ver perfectamente en ese experimento, bueno, lo que es la diferencia entre la sociología y la historia. La sociología, generalmente su objeto de estudio, que es la sociedad, sí se puede manipular, mientras que la historia, bueno, su objeto de estudio ya no se puede revivir. Por eso es que tenemos que recurrir a los documentos históricos para poder encontrar una verdad que muchas veces está oculta. ¿Por qué decidiste agarrar el de 500? Unos tenis. ¿Tú crees que alguien necesita esos 500 más que tú, o tú lo necesitas más que todos? No, hay más gente que lo necesita. ¿Qué pasa si pasa alguien que no tiene trabajo, viene descalzo y no sé, puede estar mal de salud? No, pues... Yo ahí te la dejo. Tú eliges si te los quedas o los regresas, ¿va? Tú decides, no hay ningún problema. Dígame, ¿cuánto agarró, señor? 20. Ok. ¿Por qué agarró solo 20 pesitos? Para que alcancen todos. Perfecto, muchas gracias por pensar en los demás. Gracias. ¿Por qué agarró solo 20 pesos? Porque solo quiero comprar algo para comer. ¿Usted vive en la calle? Sí. Este dinero es para ustedes, para la gente que vive en la calle y tiene necesidad. Gracias. Si quiere, agarre otro billete. Gracias. No, ¿de qué?
al final esto fue lo que quedó de dinero. Mucha gente que no lo necesitaba agandalló, pero bueno, se lo vamos a dar a alguien que verdaderamente lo necesita. Toma lo que necesites. Toma, hermano, toma. Todo. Oye, no soy ¿Va? gracias. Creo que tú lo necesitas más que muchos que agarraron. La historia, obviamente hay historia de la sociología y hay sociología histórica, pero la historia es muchísimo más grande. La historia, por definición, es la ciencia que estudia los acontecimientos importantes a través del tiempo. Cuando decimos importantes puede ser a nivel personal o puede ser a nivel global. No necesariamente un hecho histórico debe de estar en un libro para poder considerarse importante. El nacimiento de un hijo, de un hermano, la muerte de un ser querido, son parte de nuestra historia personal. Y bueno, también son hechos importantes para la vida de cada una de las personas. Entonces, bueno, la historia se enfoca justamente en eso, en lo que es importante. En este caso, cuando abrimos los libros de historia, pues siempre vamos a encontrar la historia de los personajes y los acontecimientos que han dado cambios a la humanidad. Pero eso no quiere decir que el nivel personal no se pueda ver dentro de la historia. Entonces, la historia es la ciencia que estudia los hechos importantes a través del tiempo. Pueden ser personales o pueden ser globales. Y el objeto de estudio de la historia son los documentos. Todo lo que tenga valor histórico, desde una cuchara debajo de la tierra, en una casita que hicieron los mayas, hasta un gran monumento, es un documento histórico porque siempre nos remite a nuestro pasado. En este caso, bueno, les voy a poner un ejemplo muy importante, que es la casa de Ana Frank. Ana Frank es una niña de 14 años que vivió en la ocupación alemana en Holanda. Entonces, bueno, ella se tuvo que esconder durante un buen tiempo en su casa precisamente para que los alemanes, ya que ella tenía raíces judías, bueno, no la asesinaran junto con su familia, cosa que, bueno, pues sí terminó sucediendo. Perdón por el spoiler, pero ahorita lo van a ver. Bueno, en este caso, ¿por qué les pongo este ejemplo? Muy sencillo. Primero, bueno, la sociología se preguntaría cómo es que se organizaba la sociedad holandesa, cómo es que se organizaba la sociedad alemana y por qué la sociedad alemana, en este caso la parte militar, se ve en la necesidad de invadir a la parte holandesa y por qué quieren acabar, por ejemplo, con los judíos. Eso es lo que se preguntaría la sociología. En cambio, la historia es la ciencia que estudia los hechos importantes a través del tiempo, pero esos pueden ser desde los humanos, así como los naturales. Ejemplo, los dinosaurios, bueno, son una parte importante del pasado de este planeta y también los estudia la historia, pero no va dentro de las ciencias sociales porque en realidad, bueno, los dinosaurios no convivieron con los seres humanos. En cambio, si nos ponemos a ver, por ejemplo, la independencia, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, bueno, son acontecimientos que no solamente han marcado el rumbo de nuestra historia, sino que también se tiene documento de ellos. Si nosotros tuviéramos que poner un objeto de estudio para la historia, bueno, es muy sencillo. La historia siempre tiene como objeto de estudio el documento. Cualquier objeto que nos refiera al pasado de la humanidad es un documento, desde una cuchara hasta un acta firmada por, no sé, Agustín de Iturbide o Vicente Guerrero. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer entonces es diferenciar justamente dónde está la parte
histórica de la casa de Ana Frank, dónde está la parte sociológica, para poder entonces entender la diferencia de estas dos ciencias que son tremendamente interesantes. Bueno, sin más, vamos entonces con la casa de Ana Frank. Mis queridos viajeros, buenos días. Es muy temprano, son como las 7:30 de la mañana y hoy les tengo una sorpresa. Voy a ir a visitar uno de los lugares que más ustedes me han pedido y de los más populares aquí en Ámsterdam, y es la casa de Ana Frank. Pero les tengo una buena noticia y una mala. La mala es que no dejan tomar fotos ni video, así que en su visita van a tener que guardar su camarita y todo. Y la buena es que contacté a la gente de la casa de Ana Frank y les pedí que si me dejaban grabar, así que después de muchos mails me dejaron grabar. Me citaron antes de que entre la gente para poder grabar y llevarles a ustedes la casa de Ana Frank en video. No lo puedo creer porque eso como que no se lo dan a mucha gente. Busqué mucho en internet y no pude encontrar un solo video de la casa de Ana Frank, así que me siento muy afortunado gracias a la gente de la casa de Ana Frank. Así que, viajeros, vengan conmigo. Esta es la puerta que te lleva al anexo secreto, disimulada con un librero. Y aquí podemos ver la puerta secreta. Vamos a entrar al anexo secreto. ¡Wow! Este es el cuarto de los papás de Ana. Aquí dormían los papás de Ana y la hermana de Ana, Margot. Al principio Margot dormía con Ana, pero después llegó el dentista y se mudó la hermana para acá. Y este es el cuarto de Ana. El día que tuvieron que venir al anexo secreto a esconderse, no fue de repente que lo decidieron, sino que lo prepararon durante meses porque ellos sabían que las cosas con los judíos se estaban poniendo cada vez más difíciles. Así que tuvieron la oportunidad de ir creando este espacio y hacerlo sentir lo más posible como su casa. Ana puso estas fotografías que son originales de estrellas de Hollywood, la reina de Inglaterra. Todo esto es original, todas las fotos. Si han leído el diario, entenderán muchísimas cosas de este espacio y la perspectiva que Ana da de todo lo sucedido en el encierro a través de los ojos de una niña de 14 años. But later her interest also became more into art and history. So we know from research that behind a few pictures there are actresses. So she became less interested in actresses, more in, like you see the Pieta, Michelangelo, Rembrandt. So she read a lot when she was here, right? Yes, yes. Mature literature books. Para no ser descubiertos, tenían horarios específicos para todo. Había momentos, espacios del día que tenían que ser de completo silencio, no podían hacer un solo ruido, porque como estas casas son de madera, la gente que trabajaba en las oficinas podía escucharlos. Solamente 4 de esas personas sabían que ellos estaban aquí escondidos. Por lo tanto, ni siquiera le podían bajar la palanca del baño, tenían que hacerlo a ciertas horas específicas, ya que la tubería que conecta el baño hacia la calle pasa justo por las oficinas y la gente podía escucharlos. Todo esto viene descrito en el diario de Ana Frank. Ella decía los lugares hasta que tenían que pisar para no hacer ruido y
la manera en la que se bañaban porque no tenían tina. At the stroke of 8:30, he has to be in the living room. No running water, no flushing toilets, no walking around, no noise whatsoever. So that was in the morning before the people in the warehouse come. You know, everything had to be ready before 8:30. Esta era la cocina y la sala, así también el dormitorio de la otra familia, que en el libro se hacen llamar Van Damme. El nombre verdadero era Van Pels, pero en el libro se llamaban Van Damme, porque Anne cambió los nombres por si alguien llegaba a leer el diario, no lo descubrieran o no dar detalles que pudieran echarlos de cabeza. Bueno, convivían muchísimo, estuvieron casi 2 años aquí encerrados, sin salir a la calle 24 horas, tratando de buscar un espacio personal. Leían muchísimo, pero también en el libro Ana describe que peleaban muchísimo. Y es normal, imagínense estar aquí 2 años sin saber qué va a pasar. Escuchaban a la radio para oír las noticias de la guerra con la esperanza de que terminara pronto. Obviamente estos cuartos estaban amueblados, solamente que cuando los descubrieron y fueron llevados a los campos de concentración, los nazis tomaron los muebles y se los llevaron. Otto, el papá de Ana, que fue el único sobreviviente, no quiso reamueblar estos espacios con copias porque los quiso dejar así, vacíos, simbolizando el vacío que él también sentía y que muchísimos judíos sintieron después de lo sucedido. Tiene una energía muy particular este lugar. El diario de Ana Frank ha sido traducido a 67 idiomas y ha vendido más de 30 millones de copias en el mundo. Los cuadernos originales se encuentran en el museo. Este es uno de los documentos más famosos relacionados al Holocausto nazi. Visitar la casa de Ana Frank no es solamente ver el anexo secreto, que es la parte más conmovedora y probablemente importante. Hay toda una sección que explica la historia de la familia, la historia de los judíos en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Hay bocinas como esta con todos los idiomas, incluyendo el español, que te ayudan a entender un poco más el contexto de la historia y del edificio. Muy, muy conmovedor. La casa de Ana Frank es una de las atracciones más populares de Ámsterdam. De 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, solo se reciben a personas que han reservado su entrada por internet. Les recomiendo reservar su lugar lo antes posible. De lo contrario, pueden formarse para entrar después de las 3:30, aunque las filas pueden ser hasta de 3 horas.
Una vez que vimos el video entonces, vale la pena mencionar cómo la sociedad cambia según los momentos que se viven. Los tiempos de paz son muy diferentes a los tiempos de guerra. Ana Frank y su familia tuvieron que hacerle frente precisamente a lo que estaba sucediendo en su país para el momento que fue ocupada Holanda. Y bueno, la sociedad en su conjunto tuvo que hacer frente también a ese fenómeno. La sociología entonces estudiaría cómo funcionaba la sociedad en tiempos de guerra y en cambio la historia se dedicaría a documentarlo, es decir, dejar un registro de lo que pasó. Esa es la gran diferencia entre la sociología y la historia.